Se supone que un rey debe morir con dignidad. Carlos I 9 de Francia no lo hizo. La mañana del 30 de mayo de 1574, los pasillos reales del castillo de Vincennes resonaban con sonidos que nadie. ¿Debería algún palacio escuchar alguna vez a un monarca gritar de agonía, sus gritos tan violentos? Tan implacable que incluso sus asistentes más leales huyeron de la habitación horrorizados. Los testigos susurrarían más tarde que su garganta sangraba no solo por la enfermedad, sino por la fuerza de sus propios gritos. Las sábanas estaban empapadas de sangre, sus dientes manchados de carmesí, su almohada empapada de sangre. Espuma y suciedad del cuerpo del rey una vez envuelto en seda ahora retorcido por la fiebre. Temblaba violentamente mientras se agarraba el pecho como si tratara de arrancarse los pulmones con las manos desnudas. Tenía 23 años. Para un hombre nacido para gobernar, Carlos murió como un animal acorralado y envenenado. ¿Esto fue? No hubo el solemne cuadro del lecho de muerte inmortalizado en pinturas al óleo y poesía cortesana. No hubo confesión final. Le susurré a un sacerdote que no había una aceptación tranquila de la voluntad de Dios, sino que solo había una cruda miedo a un dolor agonizante y un torrente enloquecedor de alucinaciones según el tribunal. Los cronistas Carlos pidió repetidamente agua, pero cuando le dieron un cáliz, retrocedió gritando que estaba lleno de sangre, lo que hacía que su agonía fuera insoportable. Lo que más me llamó la atención no fue solo su violencia física, sino la sensación de que el dolor era más que fisiológico, que se lo ganó, que tenía sentido, como si su cuerpo lo exigiera. Castigo por algo indecible, y hubo algo 7 meses antes bajo la tutela de Charles. Firma temblorosa, decenas de miles de protestantes habían sido perseguidos en una de las matanzas más brutales de la historia europea, el día de San Bartolomé. La masacre, que comenzó como una maniobra política para neutralizar a los enemigos religiosos, se convirtió rápidamente en una orgía de masacres en toda la ciudad. Asesinato, violación y mutilación, un acto de violencia estatal tan impactante que incluso los diplomáticos más empedernidos de España estaban horrorizados cuando Carlos I 9 dio la orden, o quizás más exactamente, él lo permitió, y al hacerlo firmó no solo la sentencia de muerte de miles de sus súbditos, sino también su propia alma. Como la sangre derramada en las calles de París hizo que algo dentro del joven rey se fracturara durante los meses siguientes. Su comportamiento se volvió errático, su salud se deterioró rápidamente y sus noches eran atormentado por el sonido de gritos imaginarios. Los testigos lo describieron como un hombre que miró al infierno y se encontró allí cuando su cuerpo finalmente comenzó a descomponerse desde adentro, tosiendo sangre y bilis. Los médicos le diagnosticaron tuberculosis, pero los más cercanos al rey sabían que no era solo una enfermedad. Enfermedad fue penitencia entender cómo un rey llegó a morir gritando: debemos primero entendamos al niño que nunca estuvo destinado a llevar la corona. Carlos Máximo, segundo hijo de Enrique II de Francia y Catalina de Médici, nació en 1550 en un mundo ya cediendo ante el peso de la sangre y la política. Su nacimiento no fue recibido con la grandeza reservada a los herederos que la distinción pertenecía a su hermano mayor Francis, un niño enfermizo pero con destino a la corona, en quien estaban depositadas las esperanzas de Balaguir. La dinastía se amontonaba como ladrillos en un muro desmoronado. Charles era el repuesto. Nota política y, sin embargo, sería Carlos quien heredaría el trono y con él. La maldición de Carlos IX. Los primeros años de Carlos IX estuvieron marcados por la fragilidad tanto física como emocional. Era un niño pálido y nervioso, propenso a hemorragias nasales, fiebres y dolores repentinos. Ataques de ira seguidos de horas de silencio abatido en las pinturas de la corte, que a menudo representado con ojos oscuros y angustiados incluso cuando era un niño, esos ojos un día lo mirarían. Su pueblo muere por miles y luego lo lloraría en privado cuando ningún cortesano vigilaba a su madre. Caterine de' Medici no era una presencia suave. Reina consorte nacida en Italia con una mente política más aguda que cualquier espada de la corte, veía a sus hijos como peones. En una partida de ajedrez contra enemigos tanto extranjeros como nacionales, Charles, frágil, maleable y emocionalmente volátil, era su pieza más maleable. Cuando Carlos tenía 10 años el trono ya había sido devorado. El rey Francisco II, apenas 15, murió de un absceso cerebral en 1560, dejando la corona inesperadamente vacante. Carlos era el siguiente en la sucesión no porque fuera
Listo, pero como no había nadie más, tenía solo 10 años y Francia estaba. Una tormenta de fuego. La Francia que heredó Carlos IX no era un reino, era un... A pocos minutos de la detonación, el país estaba siendo destrozado por lucha religiosa entre católicos y protestantes. Las calles de Huguenots se tiñeron de rojo. Con violencia sectaria se quemaron iglesias, familias masacradas. La paz era una mentira contada por ambos lados. Catherine de Medici, nunca la sobreviviente, se dio cuenta de que su hijo era demasiado joven y demasiado frágil para controlar este caos, así que apretó su agarre. Gobernando en su nombre, manipulando la corte con una crueldad silenciosa que haría que Machiavelli se sintiera orgulloso de Charles todavía. Apenas un adolescente, fue arrastrado en todas direcciones por tíos conspiradores, embajadores extranjeros, reformadores protestantes y los nobles católicos sedientos de sangre. Aprendieron pronto que la corona no era un símbolo de gloria, era una soga y ya la sentía apretar. Le enseñaron a mentir, adular, estar de acuerdo con todos y no confiar en nadie. Aprendió diplomacia de él, su madre, pero no la convicción de que las lecciones eran de supervivencia, no soberanía. Y en este crisol de paranoia, traición y violencia, el niño el rey comenzó a fracturarse a medida que se convertía en adolescente. Carlos IX mostró signos. Debido a una angustia psicológica aguda, era propenso a cambios de humor durante largos periodos. Un silencio melancólico interrumpido por repentinos estallidos de ira arremetió contra los sirvientes, cortesanos, incluso sus amados perros de caza. Un embajador escribió que el joven rey ríe por la mañana, llora al mediodía y maldice a Dios al anochecer. Sus escritos revelan una imagen torturada de sí mismo en notas privadas que garabateaba sobre la muerte, el castigo divino y la condenación. A menudo escribía la frase: no nací para gobernar, sino para ser gobernado. El único escape verdadero que él lo que encontró fue que cazaba no por deporte sino por sangre, y se obsesionó con la perseguir, llevando a los animales al borde del agotamiento, hiriéndolos para luego rematarlos con sus propias manos. Era él la única vez que se sintió en control, pero lo que comenzó como terapia pronto se convertiría en patología. Charles IX no era un sádico en el sentido tradicional, no se deleitaba con la crueldad por placer, temía la violencia dentro de sí mismo y, sin embargo, cuando lo empujaban o lo acorralaban, atacaba con una ferocidad que parecía sorpresa incluso para él. Los que lo rodeaban lo notaron, su madre lo temía. Los enemigos esperaban provocarlo. Este era el joven al que, solo unos años después, se le pediría que decidiera el destino de decenas de personas. De miles de sus súbditos se le diría que era necesario que sea rápido, que traería paz, pero en cambio trajo locura y... Finalmente, gritando a muerte a la edad de 15 años, Carlos IX llevaba la corona francesa. Pero colgaba de su cuello como una piedra, aunque oficialmente se le había declarado mayor de edad en 1563. La corte sabía lo que realmente significaba su coronación. Catalina de Médici sería, para continuar gobernando, no había pasado su vida navegando por el laberinto sangriento de la política francesa solo para hazte a un lado. Ahora que Carlos era rey solo por título, el verdadero poder estaba detrás de él. Velada con el negro manto de la viuda, susurrándole órdenes al oído mientras sonreía dulcemente a la nobleza. La reina madre, brillante, despiadada y aterrorizada de perder su dinastía, no se detendría ante nada para mantener a sus hijos en el trono, incluso si ese trono tuviera que construirse sobre cadáveres y los cadáveres fueran. La Francia venidera durante el reinado de Carlos fue una zona de guerra teológica. La batalla entre católicos y protestantes no se trataba solo de doctrina, se trataba de poder, de supervivencia y venganza de cada lado. Veía al otro no solo como equivocado sino como una amenaza a la estructura misma del reino. La herejía era traición. Compromiso. Fue una traición que la propia corte reflejó esta división dentro del Louvre. Enemigos cenaron al alcance de la mano nobles protestantes como el almirante Gaspar de Coligny abogó por la paz y la reforma, mientras que los católicos de línea dura como el duque de los Gansos exigieron purgas y ejecuciones. Charles quedó atrapado entre ellos. Un niño, tratando de controlar un incendio con guantes de papel, se desviaba constantemente. Día de inclinación protestante que concede tolerancia al siguiente que cae bajo la presión de las facciones católicas, y el retroceso en sus decisiones no agradaron a nadie y su inconstancia solo alimentó
Paranoia fuera de los muros de la corte, el país se estaba desgarrando, las ciudades. Se criaron familias enteras, fueron masacradas por el delito de asistir a la iglesia equivocada, sus cabezas fueron exhibidas en las picas y los cuerpos fueron dejados pudrirse en las plazas de la ciudad como advertencias del aire de Francia no es solo un país de muerte sino también de venganza. Celebrada en un bucle Carlos I 9. No podía controlarlo, era aún más horroroso y estaba empezando a aceptarlo. En un intento de forzar la unidad, Catalina ideó un matrimonio político entre la hermana católica de Carlos, Margarita de Balbis y Enrique de Navarre, un príncipe protestante y futuro rey. La idea era: la simple fusión de las familias une simbólicamente las creencias y pone fin al ciclo de la sangre, pero la política, como los venenos, a menudo actúa con lentitud, y el matrimonio sería traer a miles de protestantes al París católico para la celebración de la boda, una decisión que muchos advirtieron que sería. Aún así, la boda se llevó a cabo en agosto de 1572 en medio de una inmensa fanfarria. Para los de afuera parecía un momento de optimismo, pero dentro del Louvre se estaban cortando cuchillos. Agudizado pocos días después de la boda, un asesino disparó al almirante Coligny en la calle, apenas sobrevivió al protestante. Los miembros del tribunal, enfurecidos, acusaron a la facción del chico católico de orquestar las tensiones del intento. Los nobles protestantes furiosos se dispararon y exigieron justicia a los líderes católicos. Se rumoreaba un levantamiento, pero el olor a violencia persistía en los pasillos como podredumbre. En las vigas y Carlos I 9 ya debilitado por la ansiedad, insomnio y la presión constante lo empujó hasta el límite. Lo que sucedió después lo marcaría para siempre. En la noche del 23 de agosto de 1572, Catalina convocó un concilio secreto. En los aposentos de Charles solo había un punto en la agenda: qué hacer con Colin. Y los líderes protestantes, Catalina, temiendo represalias protestantes por el intento de asesinato, abogaron por una ataque preventivo, matar a los líderes, eliminar la amenaza, acabar con la influencia protestante en los tribunales. Charles dudó, según se dice gritó, lloró e incluso se tiró del pelo. Sabía que las implicaciones de matar a huéspedes nobles violarían las leyes sagradas de la hospitalidad y marcar su reinado con la desgracia eterna, pero las voces a su alrededor eran implacables. Hablaban de la supervivencia de deber de Francia y finalmente algo dentro de Charles se quebró. Se dice que han gritado: bueno, entonces mátenlos a todos. Mátenlos a todos para que no quede nadie que me reproche. Esto no fue una estrategia, fue. Se rindió y fue el comienzo de su condenación. Comenzó con un solo. Fusilados en las oscuras horas antes del amanecer del 24 de agosto de 1572, los soldados entraron en la casa de el almirante Gaspar Dolini, lo sacó de su cama y lo arrojó por una ventana. Aterrizó roto pero vivo hasta que un noble se adelantó y lo apuñaló en el corazón, luego le cortaron la cabeza. Luego le cortaron las manos, luego desnudaron su cadáver y lo pasearon por las calles, luego lo colgaron. Sus pies frente a las multitudes. Esto no era una guerra, esto era un mensaje y era solo el comienzo de esa mañana. Bajo el amparo de órdenes reales, miles de líderes protestantes y nobles, los comerciantes y los invitados a la boda fueron asesinados en sus camas, sus casas fueron invadidas, sus familias fueron arrastradas en las calles, algunos fueron masacrados delante de sus esposas, otros fueron arrojados por las ventanas o quemados vivos en sus sótanos. Las campanas de San Jaluxawir no sonaron para la misa, sino para la masacre. El Sen corrió rojo de sangre, París se convirtió en un matadero y el rey en su carnicero silencioso. La matanza duró días. Hombres, mujeres y niños protestantes fueron perseguidos en sus casas. En las casas, las mujeres embarazadas eran abiertas y sus bebés no nacidos eran arrojados contra las paredes. Los cadáveres flotaban en ríos obstruidos callejones y se apilaban en los mercados donde días antes se habían celebrado festividades nupciales. El horror no se quedó en París, se corrió la voz y comenzó la masacre. Metástasis en erupción en ciudad tras ciudad: Olón, León, Rouen, Toulouse, Burdeos. En toda Francia gobernadores regionales y líderes católicos, envalentonados por el silencio del rey, autorizaron sus propias purgas para cuando el derramamiento de sangre disminuyó, hasta 30.000 protestantes fueron asesinados. No
En la batalla no por decreto de la corte sino por el ritual deliberado y selectivo. El exterminio de civiles. La masacre del día de San Bartolomé sigue siendo uno de los actos más oscuros de violencia religiosa. La violencia en la historia europea es una de las más terribles, pero lo que la hace aún más horrorosa no es solo su escala, sino que el hombre en el centro. El centro se estaba resquebrajando en tiempo real, él los escuchó desde sus habitaciones en él. El Louvre. Charles escuchó los gritos, el rugido de las multitudes, los aullidos de los hombres moribundos. Las oraciones interrumpidas por cuchillos, las súplicas desesperadas de misericordia y algo. En su interior se derrumbó. En los días posteriores a la masacre el rey apenas tenía 22 años. Comenzó a mostrar signos de un profundo colapso psicológico que ya no era. Durmiendo lloraba incontrolablemente, durante las reuniones temblaba violentamente cuando le presentaron informes y le gritaron a enemigos imaginarios en los rincones de la habitación. Un diplomático describió a Charles como un príncipe deshizo un alma deshaciéndose ante nuestros ojos, caminaba durante horas. Murmuraba oraciones y luego estallaba en gritos tan fuertes que los guardias del palacio pensaron que estaba siendo atacado, por lo que a menudo insistía en que su comida ser probado y luego se negó a comer en absoluto, comenzó a creer que su propia sangre era. Al volverse negra, la masacre tenía como objetivo estabilizar la corona, pero en lugar de eso la destrozó. El rey Catalina de Médici, arquitecto de la masacre, permaneció sereno. Emitió decretos, tejió narrativas e inundó Europa con cartas que insistían que la violencia no fue planificada sino una consecuencia trágica de la necesidad política, pero Charles no pudo mantener el guión cuando los enviados protestantes llegaron para una audiencia semanas después. Él rompió con el mensaje preparado y les gritó: sí, lo hice. Di la orden, pero fue su culpa. La culpa es tuya. Gritó tan violentamente que la sangre brotó de su boca, la sala quedó en silencio, sus asesores estaban horrorizados. Catalina estaba furiosa. Cualquier hilo de lealtad u obediencia que alguna vez lo había unido a ella, ahora estaba frágil. Charles se había vuelto poco confiable, errático y lo peor de todo. Honestamente no podía mentir sobre lo que había hecho porque no podía dejar de verlo. Charles comenzó a tener alucinaciones. Afirmaba ver protestantes fantasmas en los pasillos y gritaba. Para que los guardias arrestaran a las sombras, afirmó que la cabeza de Colin lo visitaba por la noche. Boca ancha todavía acusando a testigos registrados de que se rascaba en su propia piel tratando de eliminar lo que él llamaba el hedor del asesinato. A veces su cara se pondría blanca mientras miraba fijamente a la nada y murmuraba: todavía están gritando. Y luego empezó a sangrar por la nariz, por las encías, por la boca como si la masacre finalmente hubiera llegado para él en el invierno de 1572. El palacio de Vincennes ya no parecía una residencia real, sino una morada. Las cortinas estaban siempre corridas, el fuego crepitaba en sus rejillas, las habitaciones del rey olían a sudor, hierro y humedad. Tela empapada de sangre. No había más banquetes, no más cacerías, no más música en los pasillos, solo silencio roto intermitentemente por el rey. ¿Grita? Las primeras señales fueron pequeñas y sutiles manchas de sangre en sus pañuelos. Se descartó como una hemorragia nasal o irritación por el aire seco del invierno, pero en cuestión de semanas los síntomas se intensificaron y Charles empezó a sangrar por la boca durante las reuniones. A veces mientras hablaba, a veces simplemente mientras respiraba, sus médicos desconcertados y asustados intentaron ocultarlo. Lo peor de todo, pero era imposible, el sangrado empeoraba implacablemente y pronto no era solo su boca, sino que comenzó a toser grandes y coaguladas gotas de sangre. A menudo manchaba su almohada durante la noche y la sangre le salía de las encías. Garganta de sus poros. Un cronista escribió: el rey sangra como si su alma busca escapar a través de la piel. Lo llamaron tuberculosis o tisis. Pero los cortesanos susurraban cosas más oscuras, que la masacre lo había infectado espiritualmente, que estaba siendo castigado por Dios porque su cuerpo repetía el horror que desató. El propio Charles lo creía en raras ocasiones. En momentos de lucidez dijo: mi gente sangra en mis sueños y por eso yo sangro en ellos. Despertando. Los síntomas físicos eran aterradores, pero no eran nada comparados con las voces que Charles no podía oír. Ya no dormía más,
se despertaba en ataques y gritaba a los guardias que los sacaran, que no había nadie. O mejor dicho, nadie más podía verlo, hablaba con fantasmas, la mayoría de las veces con el almirante Coligny, a quien no veía como un espectro sombrío, sino como un cadáver ensangrentado y putrefacto. Aún susurrando juicios desde la esquina de su dormitorio una noche, Charles fue encontrado acurrucado en la chimenea murmurando: «Dile que deje de mirarme, por favor dile que parpadee». Otras noches afirmaba que su habitación estaba llena de niños ahogados víctimas del sen que podía describir. Ropa sus nombres cuando su madre lo confrontó la acusó de enviar. Ellos se mordía las uñas hasta que sangraban, se mordía una copa durante un ataque, intentaba abrirle el pecho con un abrecartas gritando que su corazón estaba lleno de fuego y humo al hombre que una vez gobernó. Francia ahora vivía en una psicosis perpetua, atrapada en una pesadilla despierta de su propia creación. Catherine de Medici nunca lloró en público, no se desplomó, no hizo sonar sus manos ni rezó en voz alta. Observó cómo su hijo se deterioraba con el silencioso distanciamiento de alguien que había pasado toda su vida eligiendo la dinastía por encima de sentimiento que la llevó a actuar rápidamente para trasladar su influencia hacia su siguiente hijo sobreviviente. Enrique, duque de Anjou, futuro Enrique III, Catalina comprendió que Carlos. Su cuerpo estaba fallando, pero lo más importante es que su mente ya no era útil. Charles susurró a los fantasmas. Catherine preparó los arreglos funerarios no para él, sino para la narración que comenzó. Trabajando para replantear la masacre como una necesidad desafortunada, un evento trágico, sí. Pero no fue culpa de su hijo una tormenta, no una decisión en público. Carlos IX fue. Se hablaba de él como enfermo pero todavía firme de espíritu. En privado, estaba escupiendo sangre, sollozando en sus sábanas y tratando de hurgar en su propia piel para dejar salirla. Grita. En uno de sus últimos meses Charles escribió un extraño pasaje en su vida privada. Cuaderno en el que no había escrito coherentemente durante semanas, pero esta nota se desplazaba en la mano temblorosa. Sobrevivió, pero todavía sangran cada mañana. Me despierto y los escucho a los niños, los perros, las campanas. Hablo con Dios y él me escupe sangre. No hay evidencia de que Charles se haya arrepentido públicamente de la masacre de San Bartolomé, pero en su cuerpo lo llevaba, cada tos que salpicaba carmesí una baldosa del suelo era una confesión, cada pesadilla era una oración al revés. Él era un rey atormentado. No por fantasmas, sino por la comprensión de que los fantasmas eran reales y que él los había creado en la primavera de 1574. El hombre que una vez llevó la corona de Francia ya no podía caminar sin ayuda, ya no podía alimentarse por sí mismo y a veces ya no podía recordar su propio nombre. Su cama se había convertido en una tumba. Mientras esperaba, la habitación estaba cargada de un olor a enfermedad, sangre y ropa de cama sin lavar, pero no fue una muerte tranquila, fue un espectáculo. Los médicos reales se desnudaron de autoridad y, reducido a conjeturas desesperadas, registró síntomas que parecían más propios de un mártir medieval que los pulmones del príncipe Carlos se estaban colapsando, ennegrecidos y desgarrados por una infección. Su boca rezumaba constantemente sangre espesa y maloliente y su respiración salía en jadeos gorgoteantes y entrecortados. Sus dientes se aflojaron. Sus uñas se oscurecieron, su piel se volvió de un amarillo ceroso, luego gris ceniza y luego empeoró, y el sangrado se volvió incontrolable no solo en la boca sino desde sus oídos hasta sus encías, hasta los poros de su piel. Sus sábanas tuvieron que ser cambiadas varias veces al día, cada vez empapado de sangre, como si lo estuvieran drenando desde adentro. El sirviente escribió que la cama del rey parecía como si hubieran sacrificado a un cerdo en ella. El sangrado no era solo físico. Era un símbolo de un rey cuyo pueblo había sangrado en las calles de París y ahora sangraba solo en su lecho de muerte de seda. Rodeado de silencio y miedo en sus últimas semanas, Charles se volvió nocturno, negándose a dormir por la noche, insistiendo en que podía oír la masacre marchando. La ventana le gritó a asesinos invisibles y le rogó a su hermano muerto. Francisco por perdón, gritó por Colonia, por Dios, por su madre, por silencio. Pero el silencio nunca llegó. Las enfermeras y los guardias que permanecieron a su lado describieron su arrebato como un animal. Aullaba, sollozaba, cantaba fragmentos de canciones de cuna de niños de su juventud. Una vez gritó tan fuerte que las lámparas de araña de la habitación de al lado se sacudieron. El cronista escribió
Quienes lo servían dijeron que no era la voz de un hombre, sino un sonido proveniente de algún lugar oscuro del infierno. Llamado a decirle al mundo cómo suena la condenación, él ya no era un rey. Era una advertencia en los últimos 3 días de su vida. Charles perdía y entraba en conciencia, su cuerpo ardía de fiebre, sus ojos estaban en blanco. Tomas de corriente, pero permaneció lo suficientemente consciente como para susurrar nombres de un macabro inventario de los muertos. Algunos los conocía, otros nadie podía identificarlos, era como si su mente se hubiera roto. Sin posibilidad de reparación, se había convertido en un libro de contabilidad de los perdidos. Rechazó a los sacerdotes, rechazó a los sacerdotes. Confesión, a veces lloraba y oraba, y en otras maldecía a Dios. Escupiendo sangre como lo hizo en la mañana del 30 de mayo de 1574 Carlos I. 9 se sentó. Se incorporó en la cama y vomitó un cuenco lleno de sangre que cayó al suelo. Y empapado en la alfombra se dejó caer sobre la almohada, abrió la boca para habla y grita una vez largo. El sonido, intacto, atravesó las paredes de piedra del castillo. Los asistentes se apresuraron a entrar, pero ya era demasiado tarde. Carlos IX estaba muerto, la sangre aún manaba de las comisuras de su boca, sus ojos estaban abiertos. No había público por la mañana. No hubo procesiones, ni pinturas romantizadas en el lecho de muerte, ni palabras ceremoniales de la madre que había orquestado gran parte de su. El cuerpo del reinado de Carlos quedó tan desfigurado por la muerte que tuvo que ser sellado. Rápidamente en un ataúd revestido de plomo el informe oficial indicó que la causa de la muerte fue tuberculosis, pero los hombres que prepararon su cadáver sabían lo contrario y se negaron a hablar de lo que vieron. Según se informa, nunca volvió a trabajar en el palacio y los rumores se extendieron como un reguero de pólvora. El rey se había desangrado como penitente porque había sido perseguido hasta la muerte por Dios. Él mismo había rechazado la línea Valois inmediatamente después de la muerte de Carlos IX. Pero la corte francesa no lo hizo. Lloró, exhaló, no hubo proclamaciones surcadas de lágrimas de la reina. Madre, no hay reuniones masivas de ciudadanos llorando en los patios de las catedrales. Dolor público generalizado, sin homenajes dorados, sin poemas sinceros escritos por poetas de la corte. Solo hubo transición. El niño que una vez había sido rey ahora era un problema a resolver rápidamente de forma silenciosa y limpia. Catherine de Medici, que había amamantó a su hijo durante noches febriles e ignoró sus gritos de misericordia. Inmediatamente volvió su mirada hacia su siguiente hijo. Proyectar la supervivencia de la línea Balbis. Su hijo menor Henry, duque de Anjou, fue recién llegado del trono polaco, ahora necesitaba regresar rápidamente a Francia para ascender como Enrique III. Catalina no perdió el tiempo, se enviaron cartas, se susurraron alianzas. El poder se reajustó, ella no asistió al entierro de Charles. El mensaje fue claro. Los vivos deben proteger la corona. Los muertos eran distracciones. Carlos I, siglo IX. La muerte se registró con estéril desapego, los anuncios oficiales describieron a un monarca que falleció. Pacíficamente. En la piedad no se hizo mención del grito de la sangre, de los alucinaciones de los hombres que huyeron aterrorizados de su lecho de muerte. Su breve reinado sangriento y destrozado quedó reducido a unas pocas líneas en los registros reales. La masacre que él había autorizado fue renombrado discretamente en la literatura estatal los eventos de agosto. El lenguaje saneó lo que la memoria no pudo. Catalina y sus consejeros se aseguraron de que no se emitiría ninguna condena oficial, ni religiosa ni cívica, contra él. El Vaticano recibió una versión cuidadosamente editada de los acontecimientos que sacudió al mundo protestante, pero Francia se movió. La historia se estaba reescribiendo incluso antes de que el cuerpo se enfriara. Charles. Los retratos del 9 grados fueron retirados de las paredes de la galería. Su imagen fue extraída de las medallas que la corte trasladó. Enfoque arquitectónico lejos de sus terrenos de caza y palacios favoritos, incluso su voz una vez grabada en él. Los anales de la poesía cortesana y los decretos reales comenzaron a desvanecerse. Lo que no se podía borrar fue culpado. Culpado a los tiempos. Culpado a. Las presiones faccionales se atribuyeron a su madre, pero no al propio rey, porque reconocer la verdad significaba enfrentarse a lo que la monarquía se había convertido en un escenario para él. Asesinato sancionado por el Estado con un niño como
Su protagonista destrozado 2 semanas después de que los correos de la muerte de Carlos IX atravesaran Francia. Con la noticia de la sucesión de Enrique III, las campanas de la iglesia sonaron para los nobles. París tostado se bañó en luz solar y humo, no de funerales, sino de cañonazos de celebración en un eco retorcido de la masacre que había definido el reinado de Carlos. La ciudad que, una vez aullaba de agonía, ahora se regocijaba como si nada hubiera pasado. La sangre había sido lavada de las calles, pero aún aferrándose al trono, Enrique III intentaría gobernarlo. Catalina continuaría susurrando sobre su reinado. Y Carlos IX se convertiría en una nota al pie, pero los fantasmas no permanecen enterrados para siempre. Carlos IX murió violentamente. Horrible y joven, pero en los siglos que siguieron su nombre no resonó en la historia francesa como una advertencia. Apenas resonó, no fue inmortalizado como un tirano ni honrado como tal. Un mártir se convirtió en algo mucho peor para un monarca una vez empapado en tanto poder y sangre que se convirtió olvidable en el vasto espectáculo de la historia francesa. Carlos IX ocupa una ausencia incómoda. No un héroe trágico, no. Una historia de advertencia, simplemente un breve e incómodo reinado intercalado entre el niño rey Francisco II y el extravagante y controvertido Enrique III. Su legado fue aplanado, reducido a 2 palabras en la mayoría de los libros de texto esti. Bartolomé, incluso esa frase, limpiada de su horror por la repetición, no logra captura la escala, el dolor, la intención, ninguna mención de los gritos de Charles, ninguna palabra de la sangre que brotaba de su boca, ningún reconocimiento de las alucinaciones, los fantasmas, la agonía. Solo data de hace unos pocos años. Nombres y silencio. Cuando los historiadores posteriores recordaron a Carlos, no fue como un rey atormentado arrastrado al infierno por su propia culpa. En lugar de eso lo retrataron como débil. Un títere fácilmente manipulable, controlado por voluntades más fuertes, especialmente sus madres. Esta versión de Charles no era malvado, simplemente era demasiado frágil para resistir el mal hecho en su nombre. Pero esta narrativa no. Más que ablandar a Charles, lo excusa y reemplaza la responsabilidad con patología. Le quita la sangre de las manos y la pone en las manos de circunstancia, y por eso el hombre que ordenó la mayor matanza coordinada de civiles en la historia francesa es. No lo recuerdo como un carnicero, sino como un niño que estaba superado por la situación. Esto no es histórico. La exactitud es la misericordia histórica, y la misericordia es un lujo que Charles nunca dio a su víctimas. Algunos historiadores han argumentado que el descenso de Carlos IX a las alucinaciones, hemorragias y locura fue el resultado de la tuberculosis en su etapa más avanzada, una enfermedad conocida por causar hemoptisis consuntiva y delirio, entre otros. Han culpado a la sífilis, a la ansiedad crónica o a la neurosis hereditaria, pero estos diagnósticos, aunque es médicamente plausible, se pasa por alto la pregunta más importante. ¿Qué le sucede a un hombre que ordena la muerte de decenas de personas? Miles los oyen gritar, ven su sangre y luego se despiertan al día siguiente. Charles IX no solo estaba enfermo físicamente, era un hombre consumido. No por patógenos, sino por la comprensión de que había cruzado un umbral del que ningún gobernante puede regresar. El asesinato se convirtió en política y lo convirtió en algo más, su cuerpo se derrumbó bajo el peso de esa verdad, hizo que su mente se hiciera añicos porque era lo último en el reino que aún era capaz de sentir culpa. Incluso en su muerte, Carlos no recibió un reconocimiento adecuado. Su entierro fue en la Basílica de Saint-Denis, el lugar de descanso tradicional de la realeza francesa. Fue sometida, su tumba permaneció sin marcar durante años, no hubo inscripción tallada en piedra para honrar su gobierno, su sufrimiento o su alma. Fue como si le hubieran borrado la voz, que de alguna manera había gritado. Él mismo se había convertido en caballo y el mundo le había dado la espalda.